Muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a dar unos minutos para que los demás participantes puedan ingresar a la reunión. ¿Sí? 8:10 iniciamos.
Muy bien, muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a continuar con la clase, ¿correcto? Muy bien, entonces la clase anterior estábamos continuando, ¿no? El tema de la evaluación nutricional, ¿correcto? Habíamos hablado acerca de la evaluación antropométrica, ¿no? También dentro de ello, la parte de repente los déficits nutricionales que estábamos viendo y bueno, nos fuimos un poco para otro lado, ¿no? Que vendría a ser la evaluación clínica, ¿listo? En el cual vamos a encontrar, ¿no? Identificar de repente algunos signos, síntomas de carencias de ciertos nutrientes, ¿correcto? Que dicho sea de paso y como lo hemos visto en la clase anterior, no va a ser exclusivo de repente en deportistas, sino también en otras situaciones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estuvimos hablando de ello, ¿no? Hablamos de una evaluación clínica a nivel cefalocaudal, es decir, empezamos desde la cabecita y terminamos en la punta de los pies, ¿no? Y dentro de esa evaluación podíamos encontrar, como les estaba mencionando, ¿no? Algunos eh, déficits, ¿correcto? ¿Qué más? La evaluación también de la parte del tejido subcutáneo, del tejido adiposo y también de la masa muscular, ¿correcto? Esta era pues, ¿no? Una síntesis de todo lo que habíamos estado hablando. Vimos un caso clínico, ¿correcto? Y pues hasta ahí nos quedamos, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a continuar con la evaluación nutricional, pero ya realizando la evaluación a nivel dietético. ¿Listo? Entonces, ya tenemos hasta el momento medidas antropométricas, peso, talla, perímetro braquial, talla sentado, ¿no? Etcétera. ¿Listo? Ya hemos realizado la evaluación clínica cefalocaudal, entonces ahora, durante la parte de la entrevista, vamos a realizar la evaluación dietética, ¿no? Entonces vemos que la evaluación nutricional tiene varios puntos a seguir, ¿no? Por eso desde la primera clase yo les he recalcado, ¿no? Que esta evaluación nutricional es personalizada como ustedes pueden ver, ¿listo? Las recomendaciones que muchas veces escuchamos es a nivel general, pero cada persona es diferente, tiene situaciones diferentes, objetivos diferentes, ¿no? Entre otros, ¿correcto? Entonces, en la evaluación dietética, ¿listo? ¿Qué vamos a encontrar? Justamente eso. ¿Cómo son los hábitos alimentarios usuales, ¿no? De la persona? Sea deportista o no, ¿correcto? ¿Cómo son? ¿En qué consiste? Entonces, según me va refiriendo, me va narrando, yo podré identificar posibles deficiencias o de repente excesos, ¿no? Y con ello también estimar aproximadamente si lo que está consumiendo hasta ese momento puede cubrir sus necesidades, sus requerimientos, tanto calóricos como nutricionales, ¿no? Entonces me va a dar una idea, ¿no? De repente con qué paciente estoy tratando, ¿no? Con qué usuario, perdón, ¿no? Entonces, de repente yo tengo en la consulta deportista, recuerden, tenemos de todas las edades. ¿Listo? Tengo de repente un adolescente, está en periodo de crecimiento, dicho sea de paso, ¿no? Y de repente está consumiendo, pues, eh, está haciendo de repente un déficit calórico bastante marcado, ¿no? Y su alimentación consiste de repente en vegetales, jugos, ¿no? Etcétera. Imaginemos, ¿no? Entonces,
yo puedo ver que hay un déficit de proteínas, ¿no? Una disminución en la ingesta de los mismos. ¿Qué deficiencias voy a tener a nivel proteico? ¿No? Un adolescente está en un crecimiento y desarrollo, ¿no? Formación de masa muscular, tejidos, etcétera, ¿no? Entonces, esta formación puede tener algunas alteraciones debido a ello, ¿correcto? Entonces, en base a eso, yo podré decir, lo más probable es que esa ingesta de alimentos, uno, no me está aportando tantas calorías, porque obviamente su objetivo es hacer déficit, ¿no? Y lo otro es que pues voy a tener deficiencia nutricional a nivel proteico, como les estaba diciendo, ¿no? Entonces, es un usuario, un paciente en riesgo. ¿En riesgo de qué? De desnutrición. ¿Listo? Entonces, en el aspecto deportivo, ¿no? Hay que ver, ¿no? Si es que esta alimentación usual que está teniendo, de repente ya tuvo una asesoría previa, ¿no? Hay que ver si es que logra cubrir las necesidades de manera que favorezca su rendimiento, ¿no? Clases atrás hemos visto ejemplos en los cuales se veía ese tema, por ejemplo, ¿no? En el cual de repente el usuario se sentía fatigado, cansado, ¿no? Las piernas se sentían, valga la redundancia, ¿no? Cansadas. Entonces, la parte calórica estaba sufriendo un déficit, por ejemplo, ¿no? Entonces, además de eso, del rendimiento, ¿no? Hay que ver, favorece el proceso de recuperación, porque yo cuando hago una actividad física extenuante, invierto calorías, ¿no? ¿Qué más? Elimino sudor, una serie de electrolitos, etcétera, que posteriormente yo tengo que reponer a través de mi alimentación, ¿no? Entonces, ese aspecto podrá ser favorecido por la ingesta diaria que estoy teniendo o que está teniendo el paciente. De repente sí, de repente no, está en exceso, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿La alimentación también favorece la composición corporal? No, puede ser que sí o que no, pero sobre todo la salud del deportista, ¿no? Entonces, la idea obviamente no es caer en una situación de carencia ni tampoco de excesos, sino según lo que está necesitando, ¿no? En este caso, acorde de repente a la actividad que realiza. Listo. Entonces, dentro de la evaluación dietética, nosotros vamos a tener objetivos, ¿correcto? Uno, conocer la alimentación usual, habitual de la persona, ¿correcto? ¿Qué es en lo que consume normalmente en el día a día? ¿No? Porque sabemos que pues habrá un día de repente en el cual consuma, qué sé yo, pues, ¿no? Comida rápida, etcétera, ¿no? Como dicen por ahí, una vez al año no se daño. ¿Listo? Pero ¿cuál es la alimentación usual? Eso es lo que queremos conocer. ¿Qué más? A través de eso, ¿no? Poder identificar deficiencias y también los excesos que pudiesen haber, ¿no? En cuanto a la parte de nutrientes. De repente, es una persona que se está suplementando en exceso por recomendación de repente de otra persona, ¿no? Y pues está obteniendo excesos y que pues estará eliminando, ¿no? A través de la orina, por ejemplo. ¿Listo? Evaluar la calidad de la dieta, ¿no? Detectar hábitos alimentarios inadecuados, ¿correcto? Determinar la adecuación de la ingesta energética y obviamente brindar de repente una asesoría personalizada, ¿no? Lo que yo siempre les menciono. En la parte nutricional, todo es individual, no podría ser colectivo, ¿no? Por los diferentes factores y lo que ustedes están viendo hasta este momento, ¿correcto? Entonces, como ustedes pueden ver, la entrevista va a ser muy importante. El cómo yo le pregunto, el qué de repente
el qué me responde o qué tanta confianza puedo brindarle para eso. ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces cuando vamos a una evaluación nutricional y nos preguntan eso, muchas veces el paciente, el usuario, tiene miedo a ser juzgado, criticado, incluso cuando está llevando de repente un plan nutricional, ¿no? Y dice por ahí, ¿no? Que picó un poquito de grasa por ahí, ¿no? Y tiene miedo en decirlo, ¿no? Porque muchas veces ocurre eso, son juzgados, criticados, cuando en realidad todo es un proceso. Dejar de lado un hábito, una costumbre, es muy complicado, muchachos, ¿no? Muchas veces yo he escuchado que unas personas critican a otros de repente por el aspecto físico, ¿no? Porque están con sobrepeso, pero nosotros no sabemos qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás? Problemas hormonales, qué hay detrás? Problemas anímicos, psicológicos, etapa de duelo. No sabemos qué hay detrás. Igual en el paciente. Es por eso que va a ser importante la entrevista. ¿Listo? La entrevista. Muy bien. Entonces, ya hemos visto más o menos en qué va a consistir esta evaluación dietética, ¿correcto? Una de ellas, de lo que se suele usar, es el recordatorio de 24 horas, ¿no? Entonces, yo le digo a la persona que me describa todo lo que ha consumido durante las últimas 24 horas, ¿no? Entonces empezará pues a narrar, ¿no? Se levantó a tal hora, de repente comió algo, no comió nada, salió a correr, se fue a entrenar, etcétera, ¿no? Lo va a narrar en base a lo que hizo, en base a su experiencia, ¿listo? Entonces, de todo lo que me diga, ¿no? El paciente, ¿qué información de repente valiosa para mí voy a obtener? El horario de comidas. ¿Cuántas comidas al día está consumiendo? ¿En qué horarios? ¿Por qué lo está haciendo así? Siempre es importante preguntarle el por qué. De repente dice, no, yo como con mi familia y ellos comen en esa hora, por ejemplo, ¿no? O de repente dice, no, es que yo trabajo y a esa hora me desocupo y cocino, ¿no? Entonces, van a haber factores que van a influir en ello, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? ¿Por qué no has desayunado? No, porque me levanté tarde y salí corriendo y con la justa llegué a trabajar. Hay un porqué detrás de eso, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que haber? Solución para eso, organización, alternativas, ¿no? Entonces, tengo mi horario de comidas. ¿Qué más? Tipo de alimentos consumidos. ¿Qué ha comido? Pescado, pollo, eh, qué sé yo, de repente solo verduras, etcétera. O de repente es vegetariano, ¿no? Y ahí lo voy a ver, ¿no? La cantidad de alimentos que está consumiendo principalmente, ¿no? De repente carbohidratos, proteínas, grasas, ¿no? Lo veremos en su narración, ¿correcto? ¿Cómo lo está preparando? Tal vez no lo he mencionado con este grupo, pero con otros sí. Mucho importa el cómo consumo el alimento. Todos consumimos pollo, todos, pero no va a ser lo mismo si yo me consumo una pieza de pollo broster a que de repente yo me consumo una pechuga de pollo a la plancha. Muchos dirán el sabor, pues sí, el sabor, pero también las calorías, los nutrientes conservados, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre uno y otro. ¿Listo? Forma de preparación. Ahí está. Y el por qué también lo está consumiendo así, ¿no? Uso de suplementos. Está tomando, consumiendo algún tipo de suplemento. ¿Por qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué quiere lograr con eso? ¿Quién le ha indicado? De repente el médico, algún familiar le ha recomendado, etcétera. ¿Por qué? ¿Listo? Entonces, esto va a ser una pequeña entrevista. Bueno, de repente por ahí se emplean otros métodos. Fácil aplicación, de bajo costo y es relativamente rápido de realizar, ¿no? ¿Qué tanto de repente el paciente me cuenta en esa entrevista? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué desventajas podríamos tener?
Bueno, de repente eh, el paciente no se acuerda de absolutamente todo, al mínimo detalle, ¿no? Y lo otro es que de repente esas últimas comidas, de esas 24 horas, no representan su dieta habitual. También lo puede ser, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta eso, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos el ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿no? De lo que pudo haber sido en el caso de un futbolista de 20 años. 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este paciente? Imaginemos paciente varón, se dedica al deporte, fútbol, ¿no? Tiene 20 años de edad y se levanta, bueno, imaginemos 6, 6:30 de la mañana y a las 7 de la mañana está consumiendo su desayuno, ¿correcto? Su desayuno, ¿no? Y su desayuno consiste en un café, una taza de café, con su pan con mantequilla, ¿no? Ese es su desayuno. Llega a las 10 de la mañana, la media mañana, y consume una manzana. Llega a la 1 de la tarde, el almuerzo, ¿verdad? Uno de los platos fuertes, y consume arroz, pollo y ensalada. Son las 5 de la tarde, media tarde, y toma una bebida deportiva. Llega la noche, 9 de la noche, que consume su sopa y su pan. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vemos así a grandes rasgos? ¿No? La mañana, café, pan con mantequilla. Ya, tiene carbohidrato, tiene grasas. ¿Y las proteínas? 10 de la mañana, manzana, fibra, ¿verdad? Bueno, vitaminas también. 1 de la tarde, arroz, pollo, recién apareció. Y ensalada, fibra, muy bien, un poquito de carbohidrato por ahí. Llegó a las 5, bebida deportiva, energizante, ¿no? Llega a las 9, la sopa y el pan. Entonces, ¿qué le falta acá? Carbohidratos. Carbohidratos no, perdón, proteínas. Está muy, muy escaso en proteínas. Y siendo una persona deportista en realidad, que está expuesto a lesiones, ¿verdad? A lesiones, gasto calórico, de igual forma, acá en cuanto a calorías, ¿listo? Podría decirse, ¿no?, que la mantequilla va a aportar, pero sin embargo, por el desgaste que va a hacer, se va a hacer insuficiente, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Entonces, ¿qué teníamos en el caso anterior? Bajo consumo de proteínas, creo que eso se ha visto, ¿no? En cuanto a la parte de la ingesta de frutas, igual, la variedad es poca, ¿no? De repente en la próxima evaluación, el próximo recordatorio de 24 horas, no menciona otros aspectos, puede ser. Y hay un déficit energético, ¿no? Lo que estábamos viendo. Si bien es cierto, está presente en la mantequilla, pero no es el soporte calórico para un deportista, ¿no? Entonces vemos que hay déficit en este caso. Entonces, ¿qué pasará con este usuario, este paciente? Bueno, llegará a un punto del partido en el cual se sentirá cansado, sentirá que las piernas ya no rinden más y, bueno, ¿no? Pasará a la banca. ¿Listo? Entonces, no va a tener un rendimiento adecuado. Al contrario, la parte de la recuperación va a ser más prolongada. ¿Por qué? Porque no le está dando a su cuerpo lo necesario para consumir ahora, menos para reparar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es con respecto eh, a ese pequeño eje, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más preguntan? Yo sé que en algún momento les han preguntado esto, ¿no? Frecuencia de consumo de alimentos. Señor, ¿usted cuántas veces a la semana consume pescado? ¿Consume verduras? ¿No? ¿Cuántas veces a la semana? ¿No?
Entonces, es una pregunta bastante habitual, ¿no? Y en ella, ¿no? Se evalúa justamente ello, la frecuencia con la que estamos consumiendo determinados grupos de alimento. Una vez, dos veces, tres veces. ¿Cuántas veces a la semana consume galletas, jugos procesados? ¿No? ¿Con qué frecuencia? ¿Correcto? Entonces, dentro de ello, me pueden preguntar cualquier grupo, ¿no? Va a depender de lo que quiera evaluar en realidad. Pero lo voy a cortar un poco más. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Ejemplo, frutas dos veces por semana, verduras una vez al día, carne roja cuatro veces a la semana. Ese es un ejemplo, por si acaso. Eso es un ejemplo, ¿correcto? Ya está. Pescado una vez al mes. Bebidas energéticas cinco veces a la semana. Cinco veces a la semana, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos una vez al mes? Consumo de pescado. Muy, pero muy escaso, sabiendo que el pescado contiene una serie de nutrientes importantes para el organismo. Hay un consumo excesivo de bebidas energéticas. Las bebidas, ustedes dirán de repente, bueno, sí, me aporta calorías, ¿no? Por ahí tiene algunos componentes agregados, y eso es cierto, pero también tiene otros componentes químicos agregados. Cuando la parte calórica yo lo puedo ingerir de mis alimentos, ¿no? Ingesta insuficiente de fibra, de frutas, perdón, dos veces por semana, ¿no? La parte de verduras por ahí también, ¿listo? Entonces, veo que en algunos puntos hay un déficit y en otros hay un exceso, ¿listo? Veo que hay pues muy poca variedad, ¿no? La pregunta es, ¿qué usualmente consume si los alimentos nutritivos están escasos? ¿No? Habría que ver eso, ¿correcto? Pero en este caso no nos dice nada más, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Aparte de lo que viene a ser la frecuencia del consumo de alimentos, el diario alimentario, ¿no? En ella o en él, cada persona registra, ¿no? ¿Qué es lo que consume o qué es lo que va a consumir, ¿no? Durante varios días, ¿no? Un diario alimenticio, ¿correcto? Entonces, en ella pues narrará, ¿no? Día uno, a ver, ¿qué estamos hoy día? 9 de junio, ¿no? Que a las 6 de la mañana se consumió, qué sé yo, a ver, un pan eh, con palta, de repente, por allí con avena, de repente, ¿no? Ingirió una fruta, una mandarina, por ejemplo, ¿no? Y narrará ahí, ¿no? ¿Correcto? Entonces, hay que ver, ¿no? Media mañana del mismo día que consumió de repente una galleta, de repente un jugo de papaya, una hamburguesa, etcétera, ¿no? Lo irá apuntando. Así evitamos que se olvide, porque la memoria es frágil. ¿Listo? Irá narrando todo lo que hizo, ¿no? Entonces, es importante también saber de qué día estamos hablando. De un día libre, que está en su casa de repente, y que puede cocinarse del tiempo, o de repente un día laboral donde está corriendo para el trabajo. No, hay que ver eso, ¿correcto? Entonces, información registrada, el horario, la hora a la que estamos haciendo referencia, el tipo de alimento que está consumiendo, la cantidad, el lugar de consumo, en dónde está, trabajo, casa, ¿no? Y el estado emocional, lo que les estaba comentando, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello.
¿Listo? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Ah, ya. Con respecto a lo anterior, ¿qué ventajas se obtiene? Tiene una mayor precisión porque lo estoy registrando en el momento, ¿no? En el momento, ¿correcto? Entonces, tendré mayor precisión, menores errores, de repente si la memoria a veces me falla, en este caso no va a ocurrir eso, ¿no? Y permite pues evaluar patrones alimentarios, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? También vamos a tener desventajas, que obviamente requiere que la persona esté comprometida a hacer eso. Algunos dicen, bueno, ¿para qué lo voy a hacer, no? Si yo me acuerdo y de ahí lo punto. No, la memoria es frágil, como les dije, y nos podemos olvidar. ¿Qué más? De repente pasó eso, ¿no? Más rato lo hago, después lo hago y ya está eh, alterando de repente alguna información importante, ¿por qué no? ¿No? Entonces hay que tener en cuenta ello también. Aquí tenemos un ejemplo, sí, un ejemplo, ¿no? ¿Qué dice? 6:30, consumí una taza de avena. 9 de la mañana, una unidad de yogur. 1 de la tarde, arroz con pollo, pero consumió 2 platos. Arroz con pollo, ¿no? Entonces, arroz con pollo es carbohidratos, ¿no? Pero habría que ver la presentación, ¿verdad? ¿Qué incluye ese arroz con pollo? ¿Qué más? 5 de la tarde, plátano, una unidad. Muy bien. 8, hablamos de la noche. Pescado, pescado. A ver si se puede alargar. Y ensalada. Pescado y ensalada. ¿No? Y ese fue su consumo, su dieta en el día. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. No, ¿qué tal? ¿Estará bien? ¿Estará mal? A ver. Vamos a ver las preguntas. Ah, ya, el pescado, ¿no? Se debe comer pescado. Ya, el pescado. Ya habla de la presentación. Y ya, pescado. Correcto, veo que están preguntando por el pescado. Ya. En el caso del pescado, muchachos, ¿no? Se puede consumir 2, 3, 4 veces por semana, ¿no? Depende, ¿no? De la accesibilidad, ¿correcto? Entonces, en el caso del pescado, yo obtengo proteínas, nutrientes, sumamente importantes. Ustedes habrán escuchado hablar del omega presente en el pescado. ¿Correcto? Entonces, gracias a ese alimento obtenemos proteínas de alta calidad. ¿Listo? Entonces, justo con lo que estaban preguntando, ¿no? Em, a ver, ya, justo con lo que estaban preguntando en la parte de la cocción, ¿no? Recuerden, eh, y yo sé que esto en algún momento lo han escuchado, ¿no? Los alimentos van a ser mejor en vapor, de repente al horno, plancha y también ceviche, como dicen por acá. ¿Listo? Pero frito, ¿qué empleo para la fritura? Bueno, emplearé aceite, ¿correcto? ¿Qué más? Bastante calor para lograr eso. Incluso a algunos les gusta en un punto ya casi quemado, creo, ¿no? Entonces, con eso también implica pérdida de ciertos nutrientes, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Vapor al horno, al sudadito, ceviche también, ¿listo? Entonces, tenemos una gran variedad de pescados, por ende decir, ah, siempre lo mismo. No, tenemos una gran variedad de pescados, ¿no? Se puede alternar entre aquellos que tienen carnecita oscura y los blancos.
¿no? Entonces tenemos caballa, bonito, bueno, acorde a la temporada también, ¿no? Jurel, etcétera, ¿correcto? La idea siempre va a ser variar, incluso entre pescado y pescado varía el sabor, ¿listo? Como siempre les menciono, la idea es variar, no repetir porque se hace muy cansativo, ¿no? Entonces, ¿estos con qué van a ir, pues, acompañados? ¿No? Con vegetales, tiene que haber fibra, ¿correcto? Siempre vamos a necesitar un poco de carbohidratos, papa, camote, ¿correcto? Las menestras que por ahí me parece que estaban mencionando, y obviamente evitar aquellos eh, ultraprocesados, ¿no? Ultraprocesados, ¿correcto? Muy bien, entonces con eso respondí algunas preguntas de por allí. Muy bien. A ver, hay muchos. Vamos a continuar, me parece. Ya el tema de proteínas lo vamos a hablar. A ver, estamos yendo por partes, ¿correcto? Por partes. Recuerden que esta unidad está orientada, está dirigida a la parte nutricional y a la parte de repente de actividad física, deporte, ¿correcto? Hay otras unidades dedicadas a etapa de vida, a lo que viene a ser macro, micronutrientes, ¿no? Como tal, ¿correcto? Ya. Ujú. Ya. El tema de proteínas lo vamos a ver dentro de macronutrientes, ¿correcto? Y vamos a hablar ahí de ello. Ujú. Ya está. Muy bien. Entonces, adicionalmente, ¿qué tenemos? Tenemos un diario dietético, tendremos también una historia dietética. Recuerden que el tema de hoy es evaluación nutricional, ¿correcto? Tengo la historia dietética, ¿no? Entonces, es lo mismo, la historia médica. ¿Qué busca una historia médica? Recopilar toda la información del paciente, ¿no? Incluyendo, pues, tuvo cirugías, patologías, ¿no? Etcétera. Voy a buscar todo ello. En el caso, ¿no? Nutricional, obviamente va a estar enfocado, ¿no? ¿Qué va a evaluar? Hábitos alimentarios habituales. ¿Listo? Entonces, algo similar a lo anterior, sí, que vamos a ver aquí, horarios de alimentación usuales. Hay personas que varían mucho su alimentación, ¿no? Eh, Deme un minuto, por favor. Listo, vamos a continuar, ¿ya? Muy bien. Ya estábamos en la historia dietética, muchachos. Buenas noches, mis. A ver, voy a ver un ratito más. A ver. Ujú. Ya, el tema de las proteínas como tal, dijimos que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Sí, el tema del horario, del consumo de alimentos en la noche, muchachos, es muy importante, ¿no? Yo sé que hay algunos que trabajan hasta tarde, ¿no? Y llegan a casa a plan de 9, 10 de la noche.
¿no? La idea tampoco es mantener un ayuno por demasiado tiempo, ¿no? Porque yo llego tarde y al día siguiente de repente me levanto tarde también. Tengo un ayuno bastante lejano, ¿no? Bueno, ahí tiene sus pros y sus contras, ¿correcto? Entonces, sí, lo que se debe de buscar es favorecer la digestión adecuada, ¿correcto? Entonces, en ello, sí, el horario está adecuado, pero si en caso no se pudiese, porque siempre hay situaciones que a veces se escapan de las manos de uno, ¿no? Eh, entonces, llegando a casa, pero siempre hay que tener en cuenta, ¿qué estoy consumiendo? ¿Qué estoy consumiendo? Ah, mi pollo broster, mi hamburguesa que de pasito traje a las 10 de la noche. No, ¿verdad? Consumiré lo más ligero posible para favorecer mi digestión, porque para la digestión también invierto energía. Si yo le doy algo muy pesado, esa digestión va a tomar más tiempo, va a consumir más energía y por más que yo haya descansado, haya dormido, bueno, uno que voy a tener malestar estomacal y lo otro es que voy a estar cansado, cansada, ¿no? Ya, en cuanto a las menestras. A qué se refieren en cuanto a las menestras? Las menestras también aportan vitaminas, hay que saber consumirlas, ¿correcto? A ver, en el almuerzo, ¿qué deberíamos comer? Siempre tiene que estar balanceado, ¿no? Mis proteínas, mis carbohidratos y mis grasas. ¿Listo? Ese tema lo vamos a ahondar de repente un poco más adelante, ¿no? Y tenemos la división del plato, ¿no? Que ustedes habrán escuchado en algún momento, y depende del enfoque que tengamos, ya que estamos en esta unidad, recuérdenlo, depende del enfoque que tengamos, ¿no? Este, podría variar eso, ¿no? ¿Qué, qué tengo? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Ganar masa muscular? ¿Déficit calórico? ¿Soy hipertensa? ¿Soy diabética? ¿No? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Correcto? Pero de forma general, pues sí, ¿no? Tenemos la presentación del plato, ¿correcto? Ujú. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. A ver, recuerden que los requerimientos nutricionales varían de una persona a otra. ¿Correcto? Los requerimientos nutricionales varían de una persona a otra. Por ende, eso puede variar lo que yo requiera, lo que ustedes necesiten. ¿Y cómo distribuyo el plato en el día? Porque el requerimiento es para el día, en 24 horas. Mi necesidad de proteína, de carbohidrato, de lípido es en 24 horas. Ahora, acorde a cómo yo lo distribuya, eso va a variar, ¿no? De repente, ¿no? Yo en el desayuno como algo ligero, imaginemos, tengo mi media mañana, en el almuerzo me gusta comer de repente, eso sí, ¿no? Bien variadito, ¿no? Etcétera. Va a depender cómo yo lo estoy distribuyendo. Consumo mis 5 comidas al día, mis 6 comidas al día, no va a ser lo mismo, ¿verdad? La cantidad que coma, ¿correcto? Desde ahí ya va a variar. ¿Para qué sufre? Ah, ya, la persona que está diagnosticada con colesterol o diabetes, ya. ¿Qué comida recomendar? Ya, bueno, hay que ver. ¿Qué voy a evitar? ¿No? Grasas, azúcares procesados, ¿no? Entonces, ¿qué voy a favorecer? No es que voy a dejar de consumir, pues, de repente esos alimentos grasositos, no. Lo que de repente es voy a limitar, ¿no? Ahora, la persona con colesterol triglicéridos se supone que está llevando un tratamiento farmacológico, ¿verdad? Atorvastatina, etcétera, ¿no? Y va de pasito con la dieta, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que controlar mucho? El tema de los alimentos grasos, ¿correcto? No del todo eliminarlos, pero sí disminuir un poquito su consumo, hay que tener cuidado con eso. Y en este caso, fibra.
fibra, proteínas. ¿Listo? Fibra, proteínas. Eh, sí, sí, sí. Una cosa no excluye la otra, muchachos. Llevar una dieta, un régimen dietético no quiere decir que yo voy a consumir. Los pacientes, y yo sé que ustedes también, hablan mal de la comida del hospital, porque no tiene sabor, porque no tiene sal, etcétera. ¿Ya? Entonces, la idea no es que el usuario, la persona, ¿no? De repente deje de comer rico, vamos a llamarle así, ¿no? ¿Se puede comer rico dentro de lo saludable? Sí. Y nosotros tenemos insumos, hojas, hierbas que le brindan un sabor agradable a los alimentos. ¿Que se pueden usar? Sí, correcto. Pero me están hablando de cebolla y ajo, ¿no? Ahora, hay productos procesados, ¿no? Que le brindan mucho color a los alimentos, ¿no? Pero también esos alimentos procesados, condimentos procesados, ¿no? Traen consigo, pues, otros componentes, ¿no? No los satanizo, por cierto, no, para nada, pero hay que tener cuidado con el consumo de ellos. Pero sí, la cebolla y el ajo aromatizan y brindan otro sabor y los hacen pues mucho más gustosos, ¿no? Ya, muy buenas noches. Honor, honor. ¿Quién será honor? Ya, continuamos antes que me vaya por otro lado. Horarios de alimentación, ya. Número de comidas, preferencias alimentarias, preferencias. Algo que de repente no se ha visto en los otros puntos, ¿no? Preferencias. Ahí está. Alimentos rechazados. ¿Por qué no consumo X alimento? ¿Por qué no quiero consumir la leche? Por ejemplo. ¿Qué me llevó a no consumir la leche? De repente dirán, no, alguna vez consumí, me cayó muy mal, me dio gases, vomité, me dio diarrea, etcétera. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y es que a veces hacen una mala combinación de alimentos. Y pasa eso, y no fue necesariamente culpa de la leche, sino de esa mala combinación, ¿correcto? Y los lácteos son un grupo importante que me van a aportar proteínas y nutrientes. ¿Listo? Alimentos rechazados. De repente es por un tema también de alergia alimentaria. Es importante conocer ello, ¿no? A veces no se tiene en cuenta, se dice, usted va a consumir tal cosa, y surgen los problemas después, ¿no? Suplementación. ¿Está consumiendo algún suplemento, tal como lo habíamos visto anteriormente? Consumo de agua. ¿Cuántas veces al día toma agua? Bueno, los deportistas sí consumen, consumen agua. Nosotros, ¿cuántas veces al día tomamos un vasito de agua? ¿Tomamos? ¿No tomamos? Cuando me acuerde, cuando me dio sed. Algunos dicen, pero a mí no me da sed, dicen. Ah, ¿no? Hay que hacer un mea culpa. Cuando la orina sale cargada, anaranjada, maloliente, ahí nos acordamos del agua. Es importante tomar agua, muchachos. No solo para los deportistas, ¿ah? Para todos. 2 litros de agua, así es. ¿Listo? Para todos. Adultos, adultos mayores, niños, todos. ¿No? Más allá de la hidratación y de todo ello, también para mantener la parte fisiológica. Es importante que yo esté miccionando continuamente, ¿no? Porque la orina en la vejiga por mucho tiempo también podría, ¿no? Podría favorecer las infecciones urinarias, podría, ¿no? Inflamaciones a ese nivel. Yo cuando de repente estoy aguantando el ir al baño, igualito, favorece un estado de inflamación y pues obviamente más adelante podría condicionar una infección urinaria, como les mencioné. ¿Listo? Cambios recientes en el peso, ¿no? ¿Y por qué se dio? Nosotros de repente cuando hemos pasado por una situación sumamente difícil, de repente hemos bajado rapidito de peso. O de repente no hay nada anímico aparente, no hay ningún cambio en la dietética usual, ¿no? Y bajó de peso. ¿Qué hay detrás?
Esto es algo que debe llamar mucho la atención. Aquellas personas que bajan muy rápido de peso, ¿qué pasó? Aquellas que ganan muy rápido peso también igual, ¿qué pasó? ¿No? Antecedentes médicos y actividad física, ¿correcto? Ventajas. Ofrece una visión general. Como ustedes ven, ya hay más cosas agregadas, ¿no? Permite identificar patrones alimentarios, sí, eso sí, correcto. Este, desventajas. Requiere tiempo. A veces hay que sacarle al paciente con cucharitas, ¿correcto? Hay que sacarle con cucharita, ¿no? Hay que saber qué preguntas hacer, cómo hacerlas para que también me logre entender. Y pues obviamente necesita que el personal esté calificado, ¿no? Y sobre todo tenga paciencia, paciencia. ¿Listo? Vamos a ver, ya tenemos un caso clínico, ¿correcto? Historia alimentaria. Bueno, así a grandes rasgos, ¿no? Desayuno, café con azúcar y dos galletas. Café con azúcar y dos galletas. ¿Qué le falta acá? Le falta fibra, le falta proteínas, yo veo acá más carbohidratos. El almuerzo, arroz, pollo y gaseosa. Arroz, pollo y ahí está la proteína, dirán ustedes. Y la gaseosa, los azúcares añadidos. En la cena, sándwich de jamón. Durante el entrenamiento, solo agua. Esta persona está en un déficit, pero abismal. Solo agua. Ya. Vamos a ver si hay más. No, no hay más. Esto es así, a grandes rasgos. Bueno, ya sabemos que con este desayuno el rendimiento va a bajar. El almuerzo no está cubriendo el requerimiento alimenticio. Y en la cena, podría ser, pero es insostenible. Esto a largo plazo es insostenible. La persona se va a agotar, se va a cansar rápidamente, ¿no? Y pues el rendimiento va a bajar, ¿no? Y si es un deporte de grupo, pues obviamente, ¿no? Va a retrasar al resto, ¿correcto? Entonces, ¿qué vemos? Desayuno insuficiente, creo que eso está más que claro. Sinceramente, nosotros, bueno, yo no me dedico exactamente a ningún deporte, pero con ese desayuno simplemente voy a morir de hambre, ¿no? Escaso consumo de frutas y verduras, falta fibra, aporte proteico bajo, porque solamente vemos el pollo, el jamoncito por ahí, pero muy poco para la actividad que, ¿no? Puede estar realizando. Consumo elevado de bebidas azucaradas, ausencia de colaciones, recuperación nutricional inadecuada, ¿no? Entonces, como les dije, esto va a ser insostenible porque va a tener fatiga temprana, disminución en el rendimiento, recuperación muscular lenta, no hay proteínas como debería. Mayor riesgo de lesión, pérdida de masa muscular, ¿no? Está pues en un súper déficit en realidad, pero incluso un déficit inadecuado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Lesiones, lesiones. Entonces, ¿qué hay que mejorar? Todo, todo. Un desayuno completo, potente, que pueda dar soporte a los entrenamientos, ¿no? Y pues mejorar todos los aspectos que hemos visto, ¿no? Aumentar el consumo de proteínas magras, ¿correcto? Incluso en la parte de pre y post entrenamiento, que me parece que es tema de la próxima clase o de esta. ¿Listo? Mejorar bastante la hidratación. La parte renal también se va a ver involucrada, ¿correcto? Y bueno, la parte calórica definitivamente necesita ser mejorada. ¿Listo? Ya está. Entonces, ¿qué más vamos a tener? La evolución no, evaluación bioquímica. Siempre va a ser importante ello. Me parece que ya habíamos hecho eso, ¿no? Entonces, tenemos dentro de ello exámenes de laboratorio, los más frecuentes, hemoglobina, ferritina, para los que preguntaban caída de cabello, creo por ahí en la clase anterior, ferritina, glucosa, perfil lipídico,
Y ahí está lo que preguntaban, colesterol, triglicéridos, vitamina D, albúmina. Albúmina es proteína también, ¿no? Vamos allá. Esto es para hacer pues un repasín de lo que ya habíamos visto, ¿no? Con algunos puntos adicionales. Ya está, muchachos. Vamos a dar un receso de 10 minutos y luego vamos a continuar. Vamos a recapitular algunos aspectos y los siguientes puntos que nos faltan, ¿no? Abordar. Voy a dejar de compartir para ir a receso, ¿listo? Porque sé que siempre hay alguien que pregunta, ¿correcto? Estamos en receso. Muy bien, muchachos. Licenciada, buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? Estamos en break. Ok, gracias.
Muy bien. Vamos a continuar entonces. En un momento para proyectar, por favor. Listo. Ahí está. Muy bien. Creo que ya se está proyectando. Muy bien. Entonces, como les había dicho anteriormente, ¿no? Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, antropometría, ¿no? Hemos visto el tema de las medidas de las dimensiones corporales, el por qué, ¿no? La predominancia de uno sobre otro acorde de repente a la actividad física que desempeña la persona, ¿listo? Y pues vamos a ver a grandes rasgos un poco más de ello, ¿no? Entonces, en el caso del peso, y creo que esto sí es muy evidente, ¿no? Dos personas pueden pesar exactamente lo mismo, sin embargo, la composición corporal, la parte interna, puede variar, ¿correcto? De repente una de ellas tiene mayor porcentaje de grasa corporal que la otra, viceversa, ¿no? Entonces, evaluar a una persona solo por peso no sería lo adecuado. ¿Por qué? Porque solamente estoy obteniendo un dato sin ver la parte interna, ¿correcto? Entonces, no veo cuánto de grasa, cuánto de músculo está presente. Entonces, es una medida básica importante, sí, pero no diferencia músculo de grasa, ¿correcto? Entonces, aquí está un ejemplo, dos deportistas pesan 75 kilogramos, el futbolista tiene 12% de grasa corporal, pero el otro era una persona sedentaria con 28% de grasa corporal. Pesan lo mismo, pero las composiciones corporales son diferentes, ¿correcto? Por eso es que una evaluación nutricional requiere ir mucho más allá de eso. ¿Listo? Tenemos también la talla, ¿correcto? Entonces, talla parado, ¿no? Permite calcular índice de masa corporal, que acá está la fórmula, peso en kilogramos sobre o dividido entre la talla en metros al cuadrado, ¿no? Entonces, me va a permitir, ¿qué cosa? Estimar requerimientos energéticos también, porque nosotros tenemos una fórmula para hallar, ¿no? La tasa metabólica basal y el gasto energético total en 24 horas, como les había comentado anteriormente, ¿no? Entonces, dentro de esa formulita se considera peso, se considera talla, ¿no? A ver, muchachos, dice que no se escucha. Por favor, confírmenme. De repente es mi internet. A veces suele oscilar a esta hora. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí se escucha. Ya. Hermes, Hermes, tal vez puedas salir y volver a ingresar. De repente es tu internet o el lugar en el que te estás encontrando. ¿Ya? Muy bien. Igual si no se escucha, me avisan, por favor, para salir y volver a ingresar, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, me va a ayudar a estimar requerimientos energéticos, por ejemplo, con esa fórmula, ¿no? Harris-Benedict, ¿correcto? Comparar referencias también. Entonces, índice de masa corporal es bastante usado, es de fácil aplicación. Ahora ni siquiera se necesita usar la calculadora, ¿no? Tenemos ahí en internet, solamente te piden tu peso, tu talla y hasta tu IMC, ¿no? Sin grande ciencia, como suelen decir a veces, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo de, ¿no? Índice de masa corporal, peso 70 kilos, talla 1,75 metros, ¿correcto? IMC, peso 70 entre la talla en metros al cuadrado, 1,75 al cuadrado.
que me da un IMC de 22.9. Interpretación normal, ¿no? Y muchos dirán, wow, qué genial, mi IMC está normal. Pero recuerden, solo me ha medido el peso, solo me ha medido la talla, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo estar completamente segura, ¿no? Al 100%, sea deportista o no, ¿no? Que todo está ok. Necesitamos más que eso, ¿correcto? Es por eso que hay limitaciones en el índice de masa corporal. Ojo, no digo que no sea importante, que no sea necesario, para nada. Es importante, es necesario. Pero también es importante conocer más allá de eso. Por ejemplo, mi composición corporal, ¿no? Entonces, en deportistas puede ser engañoso tal cual, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, me parece en la clase anterior, una comparación, ¿verdad? Entre un futbolista y un levantador de pesas, ¿no? Vimos que la comparación anatómica, al menos lo que veíamos, era diferente, ¿no? Entre los dos, recordando, ¿quién tendrá más peso? Obviamente el levantador de pesas, ¿verdad? Porque es músculo, el músculo pesa, ¿correcto? Entonces, ¿cómo saldrá probablemente ese IMC? De repente salga con sobrepeso, ¿verdad? Pero ahí, ¿no? Decir que está con sobrepeso y que está mal no sería lo adecuado, ¿verdad? Es por eso que el IMC podría ser engañoso en ese sentido, ¿correcto? Entonces, bueno, algo así está aquí, ¿no? Un físico culturista. Pesa 95, perdón, tiene una talla de 1.75 metros y su IMC, ahí está, salió con 31. No, según el IMC sería obeso porque posee gran masa muscular, ¿no? Entonces, hay limitaciones en ciertos aspectos, ¿correcto? Por eso es que se emplean otros indicadores adicionales, ¿no? De manera general, podría estar bien, pero siempre es importante, ¿no? Ir más allá de, ¿correcto? Siempre va a ser muy importante eso. A ver, deme un minuto antes de pasar al siguiente. Eh, eh, a ver. Quemadores de grasa. Ya. Ya. Ya, quemadores de grasa en general, ¿no? Hay una pregunta relacionada en el chat, ¿no? Termogénicos, ¿no? Podrían causar problemas a nivel cardiovascular, ¿no? Estamos hablando de taquicardias, incremento de presión arterial, ¿no? Vemos la cafeína ahí presente, entre otros componentes, ¿no? ¿Qué más? Adicionalmente, el hígado. Recuerden que nuestro principal órgano metabolizador es el hígado. Todo lo que nosotros consumamos tiene que pasar por ahí, ¿no? ¿Qué más? Entonces, al pasar de repente por un estado de excitación, entre comillas, ¿no? Ahí está la cafeína, ¿no? De repente de los componentes es el más conocido. Puede causar insomnio, estados de ansiedad, ¿correcto? Y pues hay que ver el tema también del exceso, ¿no? Y pues obviamente de los efectos adversos que puedan tener, ¿no? Y pues está más enfocado en ello, ¿no? Cardiovascular, hígado, riñón, ¿listo? Y pues obviamente la parte del sistema nervioso también, ¿listo? Ahí está. A ver, ya, alto el azúcar. Alto el azúcar, ya. Alto, alto es cuánto, ¿no? Paciente diabético, ya. Necesita resistencia a la insulina, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, si me dicen que usted ha tenido una elevación, pero que se puede manejar con dieta, eso es otra cosa,
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reducir el consumo de azúcares refinados. Si yo consumía mi gaseosa, dejo la gaseosa. Si yo a mí me encantaba consumir mi chicha bien dulce, tipo miel, ahora ya no. Tengo que bajarle la cantidad de azúcar considerablemente. No eliminarla porque se me va a hacer difícil y yo sé que el paciente lo deja, pero sí disminuir considerablemente. ¿Qué más? Hablamos de azúcar refinado. Si yo me consumía mi galleta, mi pizza, ahora ya no lo voy a hacer, ¿verdad? Optaré por otro tipo de alimentos. ¿Qué más? Tengo que disminuir los carbohidratos. Si a mí me encantan los tallarines, me encantan los panes, tengo que reducir su consumo lo más que pueda. Yo sé que es muy rico, pero tengo que reducirlo. Carbohidratos. ¿Listo? ¿Qué más? Tengo que incrementar mi consumo de fibra, de vegetales, de frutas, consumir proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas me van a dar saciedad. Porque las personas que les gustan mucho los carbohidratos, cuando tratan de dejarlos, sienten esa necesidad de consumir alimentos, ¿no? Dicen, tengo hambre, dice, por más que como tengo hambre, dicen. Entonces, proteínas, mi huevito sancochado, mi pescadito, pollito, etcétera. Correcto, me va a aportar saciedad, ¿no? Y obviamente las verduras, de igual forma. Correcto. Tengo que disminuir carbohidratos, dentro de ellos azúcares refinados y de repente ir más por carbohidratos complejos, ¿no? Ello. Y obviamente un chequeo. Si me dices que está alto el azúcar, tienes que volver, ¿no? Tienen que volver a pasar por un control. Yo supongo que en algún momento se han realizado un hemoglucotés en ayunas, en ayunas. Sí. Sí, el tema de la stevia sí se puede emplear. Sí, sí se puede emplear. La idea en realidad es hacer un cambio dietético, dieta, ¿no? Como les digo, yo le hablé primero de azúcares refinados, pero también le hablé de carbohidratos, por ejemplo. Y está además decir de las grasas. Recuerden que la diabetes mellitus muchas veces va de la mano con la hipertensión arterial. Tengan mucho cuidado. Son enfermedades que ahorita es el boom. ¿Listo? Es importante ello. Ujú, ujú. Uy, mi laptop ya va a morir. Sí, sí se puede consumir la stevia. Claro que sí. Pero recuerden, ¿no? Lo ideal es uno ir habituándose, acostumbrándose poco a poco, ¿no? Yo siempre menciono eso. Es importante acostumbrarse a ello. A ver, mm, bajas defensas. Si me estás hablando ya de alguna condición específica, eso es otra cosa. Claro que sí, el pescado tiene una serie de nutrientes. Su consumo, ya lo he mencionado, la frecuencia, ¿correcto? Mm, tenemos una gran variedad de proteínas, pescado, pollo, carnes, pero tampoco no hay que abusar de las carnes. ¿Listo? A ver, denme un momento, voy a conectar la laptop al enchufe. A ver, un momento. Antes que se me apague. Ahí está. Listo. A ver. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ah, ya. No, aquí no. Mm, ya. Ya. Dentro de la clasificación de carbohidratos, tenemos carbohidratos simples y carbohidratos complejos, ¿no?
Entonces, estos carbohidratos complejos, ¿no? Tardan mucho más en descomponerse que los simples. ¿Listo? Entonces, da energía, ¿no? Más tiempo. ¿Qué más? Entonces, ¿cómo se descompone? Poquito a poquito, para que se entienda la idea, ¿no? Me va a evitar esos, me va a ayudar a evitar, perdón, esos picos bruscos de glucosa en sangre. Y como se va liberando poco a poco, también me ayuda a dar saciedad, ¿no? Ahora, dentro de estos carbohidratos complejos, ¿no? Van a estar los cereales, por ejemplo, ¿no? El pan integral, etcétera, que también por ahí me van a aportar fibra, ¿no? Que me ayuda en la parte del tránsito intestinal, ¿no? Entonces, suelen ser más recomendados, pero igual hay que tener en cuenta con los carbohidratos. La stevia sí la respondí. Me parece. Claro, pero como les menciono, si a mí antes me gustaba mi limonada con bastante azúcar, de eso a quitarle totalmente el azúcar, la persona no se acostumbra, sinceramente. Entonces, ir bajándole poco a poco o reemplazarlo con la stevia, pero igual ir disminuyendo poco a poco, ¿no? No te le digo que lo eliminen completamente porque es muy complicado cambiar el hábito, como les estaba mencionando, ¿no? Es muy complicado. Mm, Pero si me prohíben y estoy medicado, ya, a ver, como les repito, muchachos, la evaluación nutricional es particular. Aquí ya hay otros factores, ¿ok? Si te están prohibiendo algo, es por algo. Si estás medicado, estás consumiendo una X pastilla, de igual forma. Ustedes han visto la evaluación nutricional y yo les he dicho, yo acá tengo algunos aspectos, ¿no? Salió alto en azúcar, etcétera, pero ahí debe haber un trasfondo mayor, ¿no? Entonces, si ya hay ciertos factores agregados que están limitando y ya el médico los ha evaluado y les ha prohibido ciertos aspectos, es por algo. ¿Ya? Porque hay personas con determinado diagnóstico incluso que no pueden consumir un exceso de alimentos ricos en proteínas. Entonces, depende mucho de la evaluación que se le hace a cada persona, ¿correcto? Si ustedes ya tienen una indicación médica, tienen por ahí alguna limitación en algún alimento, sigan la indicación médica. ¿Listo? Es por eso que yo les menciono que la evaluación nutricional tiene que ser personalizada. ¿Ya? Tengan cuidado con eso, por favor. Si ya se tiene una indicación médica, seguir su indicación médica. ¿Listo? O pasar una reevaluación. Si de repente tengo preguntas, dudas, porque cada persona es un mundo diferente, más aún si hablamos de patologías y medicamentos. Tengan mucho cuidado, por favor. Yo creo desde la primera clase les he recalcado eso, ¿no? Les estoy dando algunos alcances en base a lo que me están escribiendo y a los datos que están presentando. ¿Listo? Porque obviamente si son más aspectos, ahí ya cambia. Por eso es que les digo que la evaluación nutricional, y ustedes lo han visto, los puntos que se preguntan, que se consultan al usuario, al paciente, son varios, son amplios, ¿no? Y obviamente una evaluación nutricional toma su tiempo, ¿correcto? Repito, si hay una indicación médica de por medio, seguir su indicación médica. ¿Listo? Ya está. ¿Sí me pueden empezar el azúcar en mi baja? Sí podrías, pero hay que tener cuidado. Sí podrías. Pero la idea es consumir pocos azúcares. Toma el café instantáneo. Ah, ah, mm, miren, personalmente hay, mm, ¿cómo les digo? Hay personas que viven del café prácticamente, ¿no? Eh, mm, igual. Yo creo que ni uno ni lo otro.
Una vez al año no hace daño, listo. Pero si su consumo es frecuente, ¿no? Mm, por ahí podríamos tener pues ciertos problemas, por ejemplo, con respecto al café, ¿no? ¿Café qué es? Un activador del sistema nervioso, un excitante, ¿correcto? Que me va a mantener despierto, etcétera. ¿Tiene sus efectos adversos? Sí, sí, tiene sus efectos adversos, que todos los conocemos, creo yo, ¿no? Entonces, si comparamos eso, ¿no? El eco es, incluso podríamos considerarlo como una bebida, pues, relajante, ¿no? No me produce tantos efectos secundarios, adversos como el café, ¿correcto? Entonces, libre de cafeína, tiene pocas calorías, ¿no? Entonces, en base a ese punto de vista, pues sí, ¿no? Pues sí, tendrías razón, ¿no? Sería más factible consumir el eco, ¿no? El eco. Por el tema de la cafeína, sobre todo la cafeína. Pero igual, ¿no? Por ese lado, por ese lado. Ya si hablamos de objetivos, de fines, de repente dicen, no, mi objetivo es estar despierto porque tengo dos trabajos. Ya, pues no va a consumir café porque quiere ese efecto, ¿no? Pero igual, a larga data puede ser insostenible y contraproducente, ¿correcto? A ver, ya, ya por favor, patologías y todo eso, ya no voy a hacer hincapié en eso, ¿ah? Ahora, no, o sea, hay que ver, ¿no? Las personas que toman café para mantenerse despiertas lo toman en grandes cantidades. A eso me refiero. Consumen grandes cantidades. Si de repente se consume en poca cantidad regular, yo creo que no, no hay problema, ¿no? Yo consumo el café, pero bien poquito, bien poquito, ¿no? A mí me da sueño al contrario, ¿no? Entonces, me estoy orientando más a aquellos que consumen así, le echan bastante café al agua, a ellos, ¿no? Y yo creo que se dan cuenta cuando una persona ha consumido grandes cantidades de café, con las bebidas energizantes que contienen cafeína, por ejemplo. Son personas, yo los he visto incluso, eh, bueno, para que se entienda, temblando. Están bien, pero bien despiertos y activos buscando qué hacer, ansiosos. Yo los he visto, ¿no? Entonces, está más orientado a eso, ¿no? Si tú consumes en pocas cantidades, pues no va a haber inconvenientes, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Entonces, hablamos de cantidades. Como les dije, todo en exceso hace daño. Todo. Tengan cuidado. No, si es en poca cantidad, no hay problema. No hay problema. Buenas noches. Bueno, es lo mismo. Si yo me consumo un jugo donde entraron 5 naranjas, vamos a ponerle el azúcar de la fruta, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto me estaré consumiendo de fructosa? Entonces, es más natural, mm, si queremos verlo desde ese punto de vista, pero importa mucho la cantidad, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? Consumir la fruta directamente, porque del jugo estás obteniendo la fructosa y en grandes cantidades. O sea que también se va a disparar, ¿no? La glucosa en sangre. Si a eso se refería esa pregunta. Consumo de cacao. Cacao chocolate, ¿no? Ya está. Yo creo que sí, porque no hay más consultas.
Recuerden, importan mucho las cantidades, ¿no? Por eso les mencionaba el caso del café, por ejemplo, ¿no? Importan mucho las cantidades. Listo. Mm, Unas frutas deshidratadas. Bueno, como parte de la media mañana, acompañamiento de los frutos secos, son una muy buena opción, en realidad. No sé a qué va orientada tu pregunta. Han perdido la parte líquida, eso sí, pero conservan todavía la parte de la fibra, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, ya está. Si a eso se refería a 26, me sale acá a 26, ¿no? Ciertos nutrientes también se conservan, ¿no? Es una buena opción. ¿Listo? Ya continuamos, si no, me voy a atrasar. Ya está. Entonces, ya está. Antropometría. Un punto que es necesario recalcar es que con el IMC no va a ser suficiente. Necesitamos ir más allá de eso. Yo sé que ustedes habrán escuchado de la bioimpedancia, que se va a hablar más adelante. Bioimpedancia. Uno de los métodos para saber porcentaje, composición de grasas, composición, masa muscular, agua, por ejemplo. ¿Listo? Pero cuesta, sí cuesta, ¿no? Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué otro punto tenemos que tener en cuenta? Lo que estábamos hablando, composición corporal, ¿no? ¿Cómo está distribuido, compuesto, valga la redundancia, ¿no? La parte interna, ¿no? Entonces, tendremos grasa, tendremos masa libre de grasa, la parte hídrica también, ¿correcto? Entonces, la masa grasa, tejido graso, es la parte adiposa. ¿No? ¿Tiene una función? Sí, como todo en el cuerpo, tiene una función y es una importante reserva energética, ¿correcto? ¿Qué más? Amortigua, protege a los órganos. ¿Es importante? Sí. Y también está relacionada con la producción hormonal, ¿correcto? Entonces, beneficios, por supuesto que los tiene. Como les estaba comentando, la cosa no es que sea en exceso. Tenemos masa libre de grasa, músculos, huesos, agua corporal, órganos. ¿Listo? Entonces, los huesos pesan, ocupan un lugar. ¿Listo? Los músculos de igual forma, ¿no? En el caso de los órganos, igual. Si tenemos un estado inflamatorio, como es en el caso de obesidad, esos órganos están aumentados de tamaño y también pesan más. Agua corporal, de igual forma, ¿no? Tenemos porcentaje de grasa corporal, varones, mujeres, ¿no? Datos referenciales, por ahí para tomarlos en cuenta, perdón. Y aquí está lo que les estaba comentando, ¿no? Tenemos métodos de evaluación de la composición corporal, ¿no? Y para eso se emplea la tecnología también. Y un ejemplo de ello es la bioimpedancia. ¿Se cuenta con eso en el Perú? Sí, se cuenta, ¿no? Las clínicas lo tienen, ¿correcto? ¿Qué me va a medir? Agua corporal, masa muscular, grasa corporal, ¿no? Entonces, es uno de los métodos dentro de la evaluación nutricional importantes que se emplea. Ventajas: es rápida, inocua, indolora, relativamente económica, no invasiva, ¿no? No causa ningún dolor. Desventajas: influenciada por la hidratación. Vamos a ver un poco de ello. Bioimpedancia eléctrica. Un momento, voy a dejar de compartir porque no se va a escuchar. Compartir sonido, ahí está.
Ahora sí. Buenas tardes, hoy vamos a exponer sobre nuestro artículo que es el análisis de bioimpedancia eléctrica relacionada con las propiedades eléctricas del cuerpo y su composición. La bioimpedancia eléctrica es un procedimiento no invasivo y de sencilla aplicación a todo tipo de poblaciones. Debemos conocer su funcionamiento, así como las bases físicas que permiten comprender su utilización y la aplicación estricta de acuerdo a las condiciones de medida para asegurar una fiabilidad de los resultados. Además, es un buen método para determinar el agua corporal y la masa corporal, y también proporciona información relacionada con el grado de nutrición e hidratación de nuestro organismo. Los objetivos de nuestro proyecto son exponer la importancia de la aplicación de normas definidas y así asegurar mayor precisión en la estimación de la composición corporal, y como segundo objetivo es estudiar la relación con las propiedades eléctricas del cuerpo humano. A modo de introducción sobre la bioimpedancia, voy a mencionar los fundamentos físicos que van a actuar sobre esto. En primer lugar, vamos a encontrar la intensidad, que va a ser la cantidad de cargas que van a pasar por un mismo punto en un solo segundo. Se va a medir en amperios. El voltaje, que va a representar la potencia de las cargas. Esto se va a representar con el voltio. La impedancia o la resistencia, en otras palabras, va a ser la oposición al flujo de electrones. En este caso, la resistencia la va a brindar el organismo o en sí los tejidos. Se va a medir en lo que son los ohmios. Y la frecuencia de alternancia, que van a ser los ciclos por segundo que se van a crear. Se van a medir por medio de Hertz. ¿En qué consiste este método? Este método va a consistir en aplicar corrientes eléctricas al organismo, las cuales van a ser conducidas por el agua que se va a encontrar presente en este mismo. ¿Y para qué hacemos esto? En sí, principalmente para determinar la composición corporal del cuerpo, en sí, teniendo en cuenta lo que es el agua corporal y las grasas que se van a encontrar en porcentaje cada una. La bioimpedancia va a representar la oposición o la resistencia que va a tener el mismo organismo a través de nuestros tejidos de la corriente eléctrica que se va a inducir hacia los medios biológicos que vamos a utilizar. La resistencia va a estar condicionada por la resistividad de los diferentes tejidos a la conducción de la corriente eléctrica, y la reactancia es consecuencia del aislante de las membranas celulares que actúan como condensadores que puede cargarse y descargarse por medio de la corriente eléctrica circulante. De los fundamentos biofísicos de la bioimpedancia, podemos entender en primer lugar que la bioimpedancia va a ser la oposición de un conductor biológico a la intensidad de una corriente. También podemos entender esto a que nuestro cuerpo se va a oponer a que la intensidad de la corriente se dé a través de nuestras células, tejidos y órganos. Podemos interpretarlo por la primera fórmula que se encuentra ahí, en la cual podemos entender que es la respuesta. La bioimpedancia viene a ser la respuesta de una tensión ante una corriente que va a fluir a través de nuestros órganos, y se va a representar como Z, que viene a ser la bioimpedancia, como voltaje sobre la intensidad eléctrica o el amperaje. Luego podemos entender que nuestra bioimpedancia tiene dos componentes que vienen a ser la resistencia y la reactancia con sus respectivas letras. La resistencia viene a ser la R mayúscula y la reactancia viene a ser la X mayúscula con la C minúscula. En un medio biológico podemos entender que las frecuencias menores van a viajar a través del espacio denominado LEC, o líquido extracelular, y que las que tienen mayor frecuencia eléctrica van a viajar tanto como en el LEC como en el LIC, que viene a ser el líquido intracelular que va a traspasar la membrana. Y luego vemos en la siguiente fórmula, que viene a ser aquí, el volumen medio biológico, que viene a representarse como V, que viene a ser el volumen medio biológico, que se representa con centímetros cúbicos. Luego tenemos nuestra resistencia, que viene a ser ohmios por centímetro cúbico, la distancia al cuadrado, todo sobre Z. Cuando hablamos de las propiedades eléctricas de los tejidos biológicos, debemos entender en primer lugar que nuestra bicapa lipídica
que viene a conformar nuestra membrana celular, va a poseer diferentes proteínas y también van a tener fosfolípidos. Estas proteínas a su vez pueden actuar como canales iónicos, permitiendo que pasen los iones a través de la membrana, cargándola positiva o negativamente según la ocasión deseada. También podemos ver que los componentes moleculares de la membrana van a actuar en sí como una interfaz dieléctrica. Esta interfaz se puede considerar como las placas de un condensador y también podemos establecer gracias a este un modelo eléctrico en el cual nuestro condensador va a ser el análogo del volumen intercelular y la resistencia va a equivaler al volumen extracelular. Ahora, cuando aplicamos esto a un campo eléctrico constante, podemos entender que los iones que estén cargados eléctricamente se van a mover a través de nuestra membrana y estos se pueden acumular en ambos lados de la membrana. Lo podemos representar gráficamente como este circuito en serie en el cual vamos a ver la resistencia que vendría a representar lo que viene a ser nuestro líquido extracelular. Y por último, podemos entender que el comportamiento eléctrico de los tejidos biológicos va a revelar una dependencia de los parámetros dieléctricos, como vienen a ser la frecuencia de corriente, y también esto se debe a distintos fenómenos que ocurren durante la relajación de la membrana, ya que se producen los fenómenos de la despolarización y repolarización. En lo que respecta a las conclusiones, podemos decir que la bioimpedancia eléctrica es un método aceptado para estimar la composición corporal y el agua corporal previamente aplicando las ecuaciones específicas y que no haya generalización de todos los casos, y así tener un estudio específico. Es necesario desarrollar nuevas formas de predicción y que sean válidas para futuras investigaciones. Tenemos que ser precisos en la utilización de las fórmulas porque pueden ocurrir ocasiones de alteraciones. Las alteraciones de la vía y los cambios de agua corporal están en general bien correlacionados, pero las gradientes de esas relaciones no siempre se cumplen y hay variaciones importantes entre individuos. Ahora, para resaltar el punto anterior, podemos decir de que todos somos distintos, es por ello que de acuerdo a nuestro sexo, básicamente podemos diferenciarnos de acuerdo a nuestra grasa. Precisamente el hecho de ser mujer no significa que tengan un tipo de grasa negativo, precisamente es una grasa fisiológica que se produce precisamente por los estrógenos. Y relacionando esto básicamente con la biofísica, podemos decir que nos va a permitir calcular los niveles de bioimpedancia o los niveles de capacidad de resistencia para la electricidad. Y eso sería todo. Gracias. Ay, pensé que iban a hacer todo el proceso, pero bueno. Ya, tenemos la medición de pliegues cutáneos, correcto, que ya lo hemos visto, ¿no? Dentro de antropometría. También me va a ayudar a la parte de la evaluación de la composición corporal. La densitometría, de igual forma, ¿no? Ya algo mucho más preciso, ¿correcto? Con respecto a ese punto. Voy a ver si se puede, si no. Absorciometría con rayos X de doble energía, también conocida como densitometría. Es el método más utilizado para determinar la composición corporal en los laboratorios de investigación en fisiología del ejercicio e instalaciones médicas avanzadas. Es una técnica radiográfica que emplea una muy baja dosis de rayos X y de una forma más lenta que una radiografía convencional para medir el total de grasa corporal, sus patrones de distribución y la densidad ósea. Esta última para determinar el riesgo de osteoporosis. Este procedimiento puede tomar menos de 15 minutos en ser administrado y muchos especialistas en ciencias del ejercicio lo consideran como el santo grial, el estándar de las técnicas para la evaluación de la composición corporal. El estándar de error de estimación para esta técnica es de más o menos 1.8%, bastante bajo, y por su nivel de precisión es utilizado como el estándar de comparación para el resto de las técnicas de valoración de la composición corporal. Esta técnica no está al alcance de la mayoría de los investigadores, evaluadores, entrenadores, mucho menos para nosotros los independientes, los simples mortales,
por lo que es necesario que acudamos a métodos menos sofisticados para estimar la composición corporal. Así como la técnica de XA por sus siglas en inglés, existen otras que permiten la valoración de la composición corporal. Sin embargo, los equipos son extremadamente costosos y no están al alcance de cualquier persona. Estos pudieran ser utilizados para calcular el porcentaje de tejido magro y grasa corporal. También pueden proveer información sobre la cantidad de agua total en el cuerpo y la masa ósea. Entre estas técnicas se incluyen la resonancia magnética por imagenología, la tomografía computarizada y la valoración de la conductividad eléctrica del cuerpo. Pero esto dejémoslo mejor para los extraterrestres. Muy bien, densitometría. ¿Listo? Muy bien. En cuanto al somatotipo, muchachos, y esto sí lo habrán escuchado, ¿no? La forma corporal. La disposición también. Veo que lo han enfocado desde ese punto, ¿no? Tenemos el ecto, meso y endomorfo, ¿no? Cada uno de ellos tiene características particulares, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en el ectomorfo suele ser de contextura delgada, poco tejido adiposo, extremidades largas, y si queremos relacionarlo de repente con alguna actividad física, deporte, etcétera, tenemos a los corredores de fondo, por ejemplo, ¿no? El mesomorfo. Hay musculatura desarrollada, varón, hombro ancho, mujer también. Ejemplo, nadadores. ¿No? Es por eso que la parte visual, ¿no? Si comparamos, va a haber una diferencia entre ellos. Y tenemos también al endomorfo, ¿no? Aquí sí hay mayor presencia de tejido adiposo, la contextura es más ancha, ¿no? Y tenemos allí a los lanzadores de bala, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos esos somatotipos. Yo creo que no nos da el tiempo, ¿no? Entonces, no podemos dejar de lado a la deficiencia energética relativa en el deporte, ¿no? Y está relacionado con los ejemplos que hemos tenido, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a dar esto? ¿No? Cuando el deportista consume menos energía de la que realmente necesita, ¿no? Lo que estábamos presentando en los ejemplos, ¿no? Entonces, ¿puede suceder? Sí, puede suceder. Sobre todo en las etapas iniciales, ¿no? El cuerpo no recibe las calorías que requiere, obviamente los nutrientes tampoco, ¿no? Se es difícil mantener el entrenamiento extenuante, se cae en fatiga, ¿correcto? Y pues puede haber riesgo de lesiones en realidad, ¿no? Entonces, ese desequilibrio provoca fatiga, bajo rendimiento, alteraciones hormonales y obviamente óseas. Consecuencias físicas: fatiga, lesiones, pérdida muscular. A nivel hormonal: mujer, amenorrea; varón, disminución de testosterona. En cuanto al rendimiento, hay menor fuerza, menor resistencia. Entonces, es importante el consumo adecuado de carbohidratos, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos casos clínicos en realidad, ¿no? Relacionado a lo que hemos estado hablando. Tenemos una atleta femenina de 22 años, pesa 54 kilos, mide 1,65 metros. Índice de masa corporal 19,8. Normal. Pero que habíamos dicho que el IMC en estos casos muchas veces me va a engañar, ¿no? No es suficiente, ¿correcto? Se tiene que complementar con otras evaluaciones, otras medidas, como por ejemplo el conocimiento de porcentaje, ¿no? De grasa corporal, por ejemplo.
¿no? Entonces, la parte de la historia alimenticia, la evaluación clínica también. De repente está presentando algún déficit, ¿no? La evaluación clínica. Tenemos aquí otro, ¿no? Dice que es un atleta de fondo de 20 años. Refiere que tiene fatiga constante, presencia de mareos, menstruaciones irregulares y ha perdido peso de 5 kilos en 3 meses. Pesa 48 kilos, mide 1,68 metros. Porcentaje de grasa, 11%. Hemoglobina, 10,8. Ferritina, baja. ¿Qué es? Anemia. Anemia. ¿Correcto? Anemia ferropénica en este caso. ¿No? Entonces, las calorías que están consumiendo bajas. Por ende, llegará a ese último punto que estamos mencionando, deficiencia energética relativa al deporte, lo cual va a repercutir en su rendimiento. ¿Correcto? ¿Qué más estamos viendo? Tiene un bajo peso, está en un estado de delgadez, ¿no? Bajo porcentaje de grasa, y en este caso hay que ver las deficiencias. De por sí ya hay una, hierro. ¿Qué más? Dice que hay amenorrea. Hay que ver cómo está la parte hormonal. La parte hormonal también está relacionada mucho con la parte de la presencia de grasa corporal. ¿Cómo está la vitamina D, el calcio, ¿no? Una densitometría ósea? Correcto. Entonces, en este caso, hay que regular la cantidad calórica. Y obviamente, si ya se está en anemia, un tratamiento, porque la anemia es una patología. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos un futbolista profesional, tiene 24 años, pesa 78 kilos, mide 1,80. Y acá se aplicó la bioimpedancia. Tiene una masa muscular, 40 kilos, grasa corporal, un 9%. Refiere que tiene un buen rendimiento, no hay lesiones, hay una alimentación adecuada, ¿no? Entonces, presenta baja grasa corporal, una buena masa muscular y, en este caso, mantener sería lo adecuado. Ni bajar ni subir en exceso, ¿correcto? Entonces, en base a una evaluación se podría hablar de ello, ¿no? De mantener, de bajar, de aumentar, según lo que necesite. Claro está. ¿Listo? Entonces, eh, tenemos un físico-culturista amateur. Tiene un peso de 95 kilos, mide 1,75 metros, tiene un IMC de 31, porcentaje de grasa 10%. ¿Qué me dice ese IMC? Que está en obesidad, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta, perdón, de quién estamos hablando. ¿Correcto? Entonces, ¿realmente es obeso? No. Por eso es que se necesita un paso más allá del IMC, ¿no? Entonces, creo que hasta ese punto, al menos en este aspecto que estamos en este módulo de deportistas, actividad física, es importante tener en cuenta ello. No quiere decir que el IMC pues no sea de gran ayuda, en realidad lo es, y se realiza y se continuará realizando, pero en el caso de deportistas, como les digo, de actividad física, sí necesitaríamos un panorama mucho más amplio que el que nos ofrece el IMC. ¿Listo? Muy bien. Ya está. Ya está. Voy a dejar de compartir. Si hay algo más, continuamos. Y si no, ya los estaríamos viendo en la siguiente clase. Ya acabamos con ese PPT. Ahora sí, correcto. La siguiente clase, un nuevo PPT en el cual vamos a hablar de macronutrientes. Ahí estarán las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. No se desesperen, por favor. ¿Listo? Muy bien, ya está. Sin más que decir, entonces, muchachos, nos estamos viendo en la siguiente clase. Ya. Y
Ay, pensé que no estaba grabando, me asusté. Ya, nos estamos viendo en la siguiente clase. Voy a detener la grabación.